El 28 de junio de 1966, el presidente radical Arturo Illia es derrocado por militares liderados por el general Juan Carlos Onganía. Apenas asume, el nuevo dictador apunta su mirada a la provincia de Tucumán. Allí se viven días de alta conflictividad. El sector azucarero atraviesa una grave crisis. Los trabajadores ocupan los ingenios y toman de rehenes a sus directivos. La tensión generada en la provincia se amplifica al resto del país. Al poco tiempo de ocupar el poder, Onganía viaja a Tucumán. En la provincia son muchos los que esperan que la llegada del dictador pueda traer beneficios. Los dirigentes de la Federación Obrera, de trabajadores de la industria del azúcar, que mantienen fuertes reclamos, se ilusionan con la visita. Onganía declara que los trabajadores son el centro del accionar de su gobierno. Sin embargo, pocos días más tarde, el gobierno de facto lanza el llamado Operativo Tucumán. Se anuncia el cierre de 7 ingenios azucareros. Con la justificación de instaurar el orden, los militares destruyen la base económica de la provincia y utilizan la violencia y la represión como sus herramientas principales para lograr sus objetivos. Los sucesos de Tucumán son el comienzo de un período convulsionado de la historia argentina. La industria azucarera surge en el país como eco de la Revolución de Mayo. El obispo tucumano Eusebio Colombres vive la gesta revolucionaria en Buenos Aires. Al regresar a su provincia en los años 20, instala en sus propiedades, a modo de demostración práctica de la utilidad de dicha industria, el primer trapiche. La llegada del Ferrocarril Central Norte en 1876 impulsa la economía tucumana al conectar la producción local con el puerto de Buenos Aires. La oligarquía porteña se interesa en el negocio del azúcar y se asocia al empresariado tucumano. En consecuencia, la industria azucarera recibe un fuerte impulso. La llegada del ferrocarril es producto de las gestiones del presidente de origen tucumano, Nicolás Avellaneda. El mandatario, que es propietario de los ingenios Los Ralos y Santa Lucía, gestiona créditos y aportes de capitales ingleses fundamentales para la llegada del tren a la provincia. Su sucesor en el cargo, el también tucumano Julio Argentino Roca, apoya la actividad con créditos, rebajas en los fletes y un aumento en los aranceles aduaneros. Esas medidas permiten la consolidación de la industria y la creación de una gran cantidad de puestos de trabajo. La economía tucumana crece a la par de la producción de azúcar. El resto de las actividades agrícolas pasan a un segundo plano. Sin embargo, el dinero que genera el negocio del azúcar se concentra en pocas manos. El régimen laboral de los ingenios es muy duro. Los trabajadores son explotados y sometidos a condiciones humillantes. A pesar de la prosperidad del negocio azucarero, la sociedad tucumana no progresa del mismo modo. Los niveles de analfabetismo
y mortalidad infantil son los más altos de la Argentina. Mientras los empresarios se enriquecen, el pueblo tucumano permanece rezagado. Durante los primeros años del siglo XX, el negocio del azúcar en Tucumán se encuentra en manos de los grandes ingenios. Estos impiden que cualquier pequeño productor participe en el mercado. Sin embargo, hacia 1927, esta situación cambia. Los cañeros independientes logran un reconocimiento. Con el apoyo de la Federación Agraria Argentina, consiguen la intervención del presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear. Gracias a esto, se promueve el laudo alvear, que permite que los productos generados en el sector independiente puedan comercializarse. Además, se les reconoce el derecho a un control de precio y el Estado se compromete a vigilar el pesaje de la zafra de cada cañero para evitar que los trabajadores sean estafados. Con estas medidas, Alvear beneficia a sectores postergados en Tucumán, pero las desigualdades sociales persisten. En 1946, Juan Domingo Perón arriba a la presidencia con un fuerte apoyo del sector obrero. Durante su gestión, se incrementa la política de protección distributiva. En 1950, se crea el Fondo Regulador del Azúcar. Esta decisión irrita a los grandes grupos azucareros. El fondo prevé que se deriven los aportes monetarios de los grandes productores hacia aquellos de menor rendimiento. Así, se busca ayudar a miles de pequeños cañeros. Los empresarios buscan la forma de desactivar la implementación y elaboran distintas estrategias para beneficiarse. El azúcar es artículo indispensable para niños y adultos. Los pequeños especialmente necesitan de sus elementos energéticos para su normal desarrollo. En 1955, un hecho conmociona al país. El 16 de septiembre, un golpe de Estado derroca al presidente Perón. La autodenominada Revolución Libertadora llega al poder. Al cambiar la situación política, los grandes grupos azucareros obtienen lo que ansiaban. Si bien el Fondo Regulador de Azúcar continúa existiendo, su actividad es casi nula, lo que provoca una alta concentración de capitales. Las condiciones de los pequeños productores se complican nuevamente. Y en pocos años, la situación económica y social de la provincia se vuelve a deteriorar. La crisis es solo una cuestión de tiempo. A principios de la década de los 60, la industria azucarera tucumana vive días difíciles. La anulación del Fondo Regulador produce una alta concentración de capitales y una mayor competencia entre los grandes empresarios. Se genera una crisis de sobreproducción. La excesiva elaboración azucarera tucumana hace que los ingenios no puedan vender su producción en el mercado. Como consecuencia, se retrasa el pago a los trabajadores. Las empresas entonces se endeudan con el Estado para poder afrontar sus compromisos. En octubre de 1963, el radical Arturo Illia asume la presidencia. Tucumán vive un clima de fuerte tensión política y social. El sindicalismo provincial exige al gobierno una solución para los trabajadores del sector azucarero. A nivel nacional, el líder de la CGT, Augusto Timoteo Bandor, elabora un plan de lucha. La estrategia de Bandor consiste en golpear primero para negociar después. Comienza un tiempo de conflicto y violencia. En
En Tucumán, grupos sindicales apedrean las casas de los empresarios del azúcar y también la del gobernador tucumano Lázaro Barbieri. Tiempo después, los sindicalistas ocupan los ingenios y toman de rehenes a sus directivos. Ilia ordena reprimir las protestas. La violencia domina las calles de Tucumán entre la acción de la policía y la puja de los trabajadores. En la década de los 60, las ideas revolucionarias avanzan en Latinoamérica. Tras el éxito de la Revolución Cubana, un grupo en la Argentina cree que la lucha de los trabajadores azucareros puede servir como germen para la lucha revolucionaria. En 1964 se forma el FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Lo conducen los hermanos Oscar Asdrúbal, Francisco René y Mario Roberto Santucho. Esta agrupación logra controlar el sindicato del Ingenio San José, además de insertarse en otros grupos sindicales de la Federación Obrera Tucumana del Azúcar. Hacia 1965, el FRIP se une al grupo trotskista Palabra Obrera. En mayo de ese año, se funda el Partido Revolucionario de los Trabajadores, dirigido por Mario Santucho. La influencia del PRT crece rápidamente. En poco tiempo consigue dirigir grandes movilizaciones obreras, posee influencia en 11 sindicatos azucareros y logra obtener 2 diputados provinciales. Esta situación pone en alerta a militares y dirigentes de grupos empresarios que temen la infiltración comunista, un eufemismo que refiere a cualquiera que cuestione el orden vigente y sus privilegios. Nuevamente los militares, con el apoyo de sectores civiles, se preparan para tomar el poder. Durante los primeros meses de 1966, la campaña de descrédito en contra del presidente Arturo Illia se vuelve aún más fuerte. Desde distintos sectores de la prensa se castiga al gobierno democrático. Mientras tanto, los militares se preparan para tomar el poder. Finalmente, el golpe se produce. El 28 de junio de 1966, asume el general Juan Carlos Onganía. Onganía representa a un grupo de militares que se muestran como defensores de la Argentina ante el comunismo. La situación en Tucumán ha sido una de las excusas para el golpe de Estado. Al poco tiempo de asumir, el nuevo dictador activa un fuerte plan de ajuste económico. Cierra ramales ferroviarios y miles de empleados públicos pierden sus trabajos. Además, prohíbe toda actividad política, tanto sindical como estudiantil y partidaria. La justificación que dan los militares para estas medidas es evitar la expansión del peligro comunista en el país. En Tucumán, el plan de Onganía se inicia el 9 de julio de 1966, cuando viaja para encabezar los festejos por el sesquicentenario de la Declaración de la Independencia. Los medios locales aplauden la visita del presidente de facto a la convulsionada provincia. Creen que la llegada de Onganía puede traer beneficios. Sin embargo, la dictadura está preparando un plan que será perjudicial para gran parte de los tucumanos. Comienza el llamado Operativo Tucumán. La noche del 21 de marzo de 1966, el ministro de Economía, Jorge Salimey, habla por cadena nacional. En su discurso anuncia la intervención, el cierre y el desmantelamiento de 7 compañías azucareras. Según el ministro, los empleados cobrarán sus salarios durante un año a cambio de realizar otro trabajo.
la limpieza y el mantenimiento de caminos y canales de la provincia. En la madrugada del 22 de agosto, la Gendarmería ingresa en los ingenios. Esta maniobra genera malestar en el sector obrero. Desde el poder se justifican los cierres argumentando que los ingenios se han convertido en lugares donde se fomenta la intranquilidad social. Según los militares, la industria azucarera le provoca grandes pérdidas económicas a la nación. Plantean que para ellos, la Argentina debe instalar una economía moderna, eficiente y abierta al mercado mundial. Dentro de ese esquema, la principal actividad de Tucumán es parte del pasado. En los ingenios, los militares buscan disciplinar a los rebeldes. Pero los obreros continuarán adelante con sus reclamos y pronto la represión será aún más violenta. En un principio, la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria del Azúcar, FOTIA, tiene esperanzas en que el gobierno militar solucione los problemas de la provincia. Sin embargo, los cierres de ingenios y la represión sobre los trabajadores demuestran lo contrario. Un joven dirigente sindical, Atilio Santillán, se pone al frente de la lucha. Desde su lugar, como líder de la FOTIA, intenta abrir negociaciones con la dictadura. Pero los militares no están dispuestos a hacer ningún trato con el sindicalismo. Y la violencia aumenta. El 12 de enero de 1967, la policía asesina a Hilda Guerrero de Molina. Ella y otros manifestantes organizaban una marcha para evitar el posible cierre del ingenio Bellavista. Este ataque es tan solo el comienzo. La dictadura congela los fondos sindicales y le quita la personería jurídica a la FOTIA. A partir de ese momento, cualquier acción generada por los sindicalistas es considerada ilegal. En ese contexto de represión y desempleo, aparece otro grupo que se destaca en la lucha contra el operativo Tucumán. Son sacerdotes que se diferencian de la actitud de silencio que adopta la mayoría de la dirigencia de la Iglesia Católica Argentina. Siguen los postulados de la llamada Teología de la Liberación. Son conocidos como sacerdotes del Tercer Mundo. Este grupo se encarga de organizar comisiones vecinales en las localidades de los ingenios cerrados. Su presencia se hace cada vez más fuerte en la provincia, lo que no es visto con buenos ojos por el gobierno de facto. En este contexto, los trabajadores son reprimidos por organizar manifestaciones o incluso ollas populares, a la vez que se lanza una campaña publicitaria a nivel nacional que recalca que la economía tucumana debe modernizarse. De esa manera, se intenta encubrir la dura represión que se aplica sobre los cañeros de la provincia. La situación en Tucumán es grave. Muchos pueblos que sobrevivían gracias a las fuentes del trabajo del azúcar se van despoblando hasta desaparecer. En los años siguientes, más de 200.000 tucumanos dejan la provincia en busca de trabajo. Gran parte de ellos llegan a Buenos Aires para vivir en las villas miseria. El plan de Onganía hiere profundamente la industria azucarera. Solo sobreviven los ingenios de mayor capital, conectados con otras actividades dentro y fuera de la provincia. Se reduce a 1/3 la producción azucarera. El operativo Tucumán, orquestado por Onganía, deja en ruinas a la provincia. Tucumán es el ejemplo del pensamiento del presidente de facto Juan Carlos Onganía.
reprimir al movimiento obrero, limitar la industria nacional y beneficiar al capital extranjero. Ese tipo de medidas forman parte del repertorio de la dictadura no solo en la provincia. El 14 de mayo de 1969 ocurre un incidente en la provincia de Corrientes que profundiza el conflicto. Un grupo de estudiantes marcha en contra del aumento de los vales del comedor estudiantil de la universidad. La policía reprime violentamente a los manifestantes. El joven Juan José Cabral es asesinado. Su muerte se convierte en el símbolo de los tiempos que corren. 2 días más tarde, el 16 de mayo, se realiza en la ciudad de Rosario una movilización en homenaje a Cabral. La policía vuelve a reprimir salvajemente y nuevamente asesina a otro joven, Adolfo Bello. Esto provoca un estallido popular, conocido luego como Rosariazo. Obreros y estudiantes toman el centro de la ciudad. La policía y el ejército los reprimen. La concentración deja un saldo de cientos de heridos y presos. Y el descontento popular se extiende en otras provincias. El 29 de mayo se produce un estallido aún mayor, que marcará un punto de inflexión en la dictadura de Onganía. Se lo conoce como el Cordobazo. Durante una marcha matan a Máximo Mena, un militante de filiación radical. El hecho provoca una reacción en cadena de trabajadores, estudiantes y vecinos enardecidos. El tercer cuerpo de ejército avanza sobre la ciudad con tanques y francotiradores y encarcela a cientos de dirigentes políticos y sindicales. Esta situación desgasta políticamente a Onganía, que deja su cargo el 8 de junio de 1970. Lo reemplaza otro militar, Roberto Levinson. En noviembre de ese año, Tucumán estalla. Se produce un alzamiento conocido como Tucumanazo. En junio de 1972, el ejército desaloja la quinta agronómica de la Universidad de Tucumán. Esa decisión provoca un nuevo estallido popular, conocido esta vez como Quintazo. El gobierno de facto está encabezado ahora por el general Alejandro Agustín Lanusse. Pero la presión ejercida por la lucha obrera, sindical y estudiantil es cada vez más fuerte. Lanusse debe convocar a elecciones. El 11 de marzo de 1973, los argentinos vuelven a elegir a un presidente. Se abre una esperanza. Después de 18 años de proscripción, el peronismo vuelve a participar de la vida política del país. Sin embargo, poco después volverá la violencia a la provincia. El operativo Tucumán se convierte en el símbolo del gobierno de facto iniciado en 1966. Bajo el pretexto de modernizar la economía tucumana, se destruye la industria azucarera. Donde antes había trabajo para miles de personas, hay despidos y abandonos. Y a las protestas sindicales se les responde con represión y violencia. Entre revueltas y luchas callejeras, entre disparos y muertes, la Argentina vivió un momento tenso en su historia. Para la provincia de Tucumán, el legado de esta época fue el cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros. Esto llevó a un empobrecimiento generalizado y a un éxodo masivo de población hacia otras regiones. Las violentas técnicas utilizadas por la dictadura de Onganía marcaron un estilo de cómo proceder con los reclamos del sector obrero.
una estructura que fue retomada por la nueva Junta Militar, que llegó al poder el 24 de marzo de 1976. En esta oportunidad, los militares llegarían aún más lejos con el terrorismo de Estado y la asfixia económica. Y Tucumán, bajo la tutela de Antonio Domingo Bussi, sería una de las provincias en donde se concentraría la represión más salvaje y despiadada.